Vamos a gozarnos, iglesia. Malas noticias. Escucho todo el día que la gente se alarma por rumores, pero no saben que hay un Dios que se ocupa de todas sus situaciones. Saca el temor y perdona la culpa de tus errores. Oh, 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 oh. Camino tranquilo, yo confío. Elijo vivir, yo confío en ti. Es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Quizás se acerca, hago escuchar tu voz. Es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Quizás se acerca, amo escuchar tu voz. Revelaciones. Revelaciones. El amor de Dios viaja por las calles tocando los corazones, Los corazones. buscando a quien se atreve a obedecer sus instrucciones. Sus instrucciones. Oh, 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 oh. Camino tranquilo, yo confío. Cuando tengo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti. Es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Y estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Y estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Es tu amor que me hace fuerte. Es tu amor que me levanta. Es tu amor que me sostiene. Todo lo que me hace falta. Es tu amor que me da vida. Es amor que llena el corazón, que me lleva a tu presencia. Eres tú mi bendición. Con tu luz vas alumbrando a donde yo voy. Tu justicia permanece, por ti soy quien soy. Mi corazón sigue firme, pues confío en ti. No tengo por qué temer, pues tú cuidas de mí. Contigo yo voy seguro, no desmayaré. En ti siempre confiaré y a ti espantaré. Tú me haces fuerte y a tu lado yo caminaré. Vamos, dilo. Camino tranquilo, yo confío. No la temo. Elijo morir, elijo vivir. Yo confío en ti. Es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Y estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Es tu amor que quita el temor, sana mi dolor. Y estás tan cerca, amo
Buenos días, amada iglesia del Señor. Sean bienvenidos hoy en esta mañana, una mañana de domingo que hemos venido a gozarnos, a alabarnos y a estar delante de tu presencia. ¿Sabes qué? Hoy venimos a olvidarnos de absolutamente todo lo externo y vamos a concentrarnos en este preciso momento en conectarnos con el Padre. Ahí donde tú estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos un momento y puedas repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús, vengo hoy a ti, Jesús, humillado a ti, Señor, a alabarte y adorarte con todo mi corazón. Deseo, Padre Santo, de que hoy traigas vida a mi corazón, Señor, y que puedas bendecirme, Padre Santo, para yo poder bendecir, Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Así que hoy gózate con nosotros, canta las alabanzas. Es un momento donde nos alegraremos, amén. Ahí con tus palmas. Dilo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Oh, Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. ¿Cuántos saben que Cristo vive? Dilo. Aleluya. Aleluya. Todos juntos. Aleluya. Aleluya. Cántalo. Fuerte, ¿dónde está? ¿Dónde tu aguijón hizo el vencedor? Él te derrotó. Todos juntos. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús te ha exaltado, Él ha resucitado. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos saben que tenemos un Jesús que ha resucitado? Cántala con nosotros. Él resucitó, Ya. brilla como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, Jesús. aleluya. Jesús te ha exaltado, Él ha resucitado. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Tenemos un Cristo resucitado. Vamos, dilo fuerte. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder, el que en mí vive hoy. Dilo. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder, el que en ¡Más mí fuerte! vive hoy. El mismo poder al enemigo derrotó. El mismo poder, el que en mí vive hoy. Dilo. Vive, Él vive, por siempre
Cristo vivo está. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos por un instante. Hoy venimos a adorar a un Cristo que está vivo y a un Cristo que nos ha dado vida a nosotros. Sabes, nosotros nos encontrábamos antes en un lugar oscuro, pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, sabes que nuestras cadenas fueron rotas. Y hoy vamos a declarar que la vida del Señor llena aún más nuestro corazón. Así que hoy donde tú estás, comienza a alabar al Señor, comienza a hablar con Él. Ahí donde estás, levanta tus manos. Es su presencia la que comienza a inundar nuestros corazones. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Cosas invisibles, hay cosas invisibles que nadie ha tocado, que sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo y muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Dilo fuerte. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ahí donde tú estás, el cielo comenzará a descender sobre tu vida. Díselo fuerte. Ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Van fuerte. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Yeah. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo
Que este momento comience a cantar tu corazón. Vamos, díselo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Vamos, decláralo en tu casa. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Hoy, Jesús, hemos venido porque anhelamos un toque de tu presencia, Jesús. Te pedimos, Padre, que seas hoy tú llenando nuestro espíritu, Padre Santo. Y que el fuego de tu presencia, Señor, hoy nos inunde, Jesús. Declaramos, Padre Santo, de que somos tus hijos, Señor. Y guardados estamos por ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que soy, donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy, lo que Dios dice que soy, eso es lo que soy, donde Él dice yo voy, si yo sé quién soy, camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy, camina en su poder, camina en milagros, vivo por fe, por su favor, porque sé quién soy. Buenos días, amada Iglesia del Señor. Le damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por cada uno de ustedes, gracias a Dios por todos los padres, los hijos, los amigos, los hermanos, todas las personas que se han dispuesto su corazón para conectarse en esta mañana de domingo. Yo quiero bendecirlos a todos ustedes y decirles que estén muy atentos. Hoy vamos a trabajar la segunda parte de la serie que se llama Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y habíamos estado mencionando la primera parte, Yo soy el camino. Habíamos estado puntualizando varios elementos, de entre los cuales destacamos que Jesús es el único camino que conduce al Padre. Estuvimos viendo que el nombre de Jesús es el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Estuvimos viendo que la sangre de Jesucristo es la única sangre aprobada por Dios para el sacrificio. Estuvimos mirando también que la muerte de Jesús trajo para nosotros la redención de nuestros pecados, pero que también la resurrección de Jesús trae la esperanza de una vida eterna y que este camino que es Jesús es la vida eterna de Dios y que en el cielo hay muchas moradas preparadas, viviendas preparadas para cada uno de nosotros. Hoy vamos a trabajar la segunda parte, que es Yo soy la verdad. Y creo que esta palabra es una palabra igual de confrontativa, es una palabra igual de violenta, es una palabra igual de radical, porque nadie jamás podía decir yo soy la verdad. Sabemos que el mundo tiene su propia concepción de la verdad y nosotros como cristianos sabemos también qué es la verdad. Yo quiero establecer unos fundamentos bíblicos aquí con respecto a la verdad. Y Jesús mismo hablando en Juan 17:17, que es un capítulo en el cual él trabaja mucho acerca de la unidad de los discípulos, la unión con ellos y el destino que venía para ellos, y estaba recomendándoles mucho al Padre, a estos discípulos, los que él tenía y los que vendrían después de ellos. Y Jesús en un momento dado dice al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús mismo establece que la palabra de Dios es verdad. Esto es cardinal, esto es clave, esto es oro puro que nosotros tenemos que guardar en nuestro corazón. Cuando hay muchas personas que no creen en la palabra, cuando hay muchas personas que distorsionan la palabra, cuando hay muchas personas que se oponen a la palabra, hay inclusive muchos cristianos que no le creen a la palabra, pero se llaman cristianos. Pero también Jesús, y en esta vez Jesús en Mateo 24:35 está diciendo que el cielo y la tierra pasarán,
pero mi palabra no pasarán. Es decir, Jesús está dándole una trascendencia poderosa a la palabra que Él declaró, a la palabra que Él dijo, porque esta palabra que salió de la boca de Jesús es palabra que sale también de la misma boca de Dios, y es una palabra infinita, una palabra que trasciende. Pero también el salmista David, en el Salmo 119, 89, dice, la palabra de Dios es eterna. El que quiera conocer características de la palabra de Dios, yo los invito a que desempolven la Biblia, usen su Biblia y ábrala en el Salmo, que es el capítulo más largo de la Biblia, que es el Salmo 119. En el Salmo 119 tiene 176 versículos y la mayoría de estos versículos están dedicados a la delicia de la palabra, a establecer la palabra. Allí le habla a los jóvenes. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. Que la palabra es lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que la palabra trae luz, la palabra trae cambio. Y la mayoría de los versículos tienen que ver, hablan de la palabra como mandamiento, como estatuto, como línea, en fin. Entonces yo los invito a que ustedes estudien. Si ustedes van un día determinado, a cada uno de nosotros nos va a tocar levantar la palabra, nos va a tocar defender la palabra, nos va a tocar estar en la palabra y levantar esa palabra como una bandera del mismo trono del Señor. En Hebreos 4:12, el apóstol Pablo establece un principio cardinal, un principio fundamental, cuando él dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma del espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, que la palabra sirve para dividir lo que es del alma de lo que es del espíritu. Para nosotros es muy importante esta definición que el apóstol Pablo está dando, porque la mayoría de las veces nosotros no avanzamos en la vida porque tenemos una mezcla entre nuestros propios pensamientos y la palabra de Dios. Es decir, que estamos mezclando lo del alma con lo del Señor. Estamos mezclando lo de nuestras emociones con la palabra del Señor, que es espíritu. Estamos mezclando nuestro cuerpo con la palabra, que es espíritu. Porque la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios es sobrenatural. Miremos ahora por encima qué es la verdad y de qué se trata el concepto de la verdad para el mundo. Para que una persona tenga confianza de que algo es verdad, dice, tiene que tener certeza, tiene que tener certidumbre, tiene que tener autenticidad, tiene que tener exactitud, tiene que tener veracidad y tiene que tener sinceridad. Es decir, son diferentes características que se le entrega por parte del ser humano en su razonamiento a algo para que sea verdad. Y bueno, realmente es así, nosotros también lo aceptamos. Tiene que ser algo auténtico, algo exacto, algo veraz, algo cierto. Todo esto hace parte de lo que se considera la verdad natural o la verdad para el hombre. Sabemos que el hombre procede por el razonamiento. El ser humano no espiritual procede por el razonamiento, es decir, procede para conocer algo a través de sus sentidos. Sus sentidos son la base primordial y principal a través del cual penetra lo que más tarde se va a transformar en un conocimiento. Y ese conocimiento tiene que estar de acuerdo con una realidad física. Hay un concepto que dice que la verdad es una adecuación entre una proposición y el estado de cosas que expresa. Por ejemplo, si alguien dice la nieve es blanca, 20 personas pueden ir y mirar la nieve y que van a darse cuenta que la nieve, ¿cómo es? Blanca. Amén. Es decir, que esto es una verdad. La nieve blanca es una verdad. También otro concepto dice la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad física. Es una existencia real o efectiva de algo.
Entonces, en estos conceptos que estamos mirando rápidamente, ¿qué podemos darnos cuenta? Nos podemos darnos cuenta que la verdad humana o la verdad para el hombre tiene que ver con su razonamiento, con su pensamiento, tiene que ver con lo que él cree o lo que él siente o lo que él puede comprender en sus sentidos físicos y en su mente humana natural. Ahora veamos a ver la verdad, cómo la verdad es una virtud. ¿Una virtud de quién? Una virtud de Dios, el Padre. Número 1. En Isaías 65:16 la palabra dice: todos los que invoquen una bendición o hagan un juramento, lo harán por el Dios de la verdad. Dejaré a un lado mi enojo y olvidaré la maldad de los tiempos pasados. Aquí el profeta está hablando de que si tú quieres una bendición, tú estás invocando una bendición, tú estás clamando por una bendición, o si vas a hacer un juramento, hazlo en el nombre del Dios de la verdad. O sea que Dios, ¿cuál es una de las características de Dios, de las virtudes de Dios? El ser veraz. Dios es verdad. Yo creo que digas conmigo, Dios es verdad. Dios es la verdad. Amén. Otra característica también, otra virtud de quién? Número 2, de Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan 1:14 también dice la palabra: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí ya se está vinculando a la palabra, perdón, está vinculando que la palabra es, ¿quién? Es Jesús. El apóstol Juan, en el libro, en el Evangelio de Juan, que es un evangelio que yo le recomiendo a cada miembro de la iglesia, sobre todo en este tiempo de cuarentena, estúdiese el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan trae la revelación de Jesucristo como Dios. Por eso él está hablando de esta forma. En el principio. ¿Cuál principio? En el principio mismo que habla Génesis 1:1. Antes de Génesis 1:1 estaba este principio que dice Juan. Porque en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea, todavía no se había determinado la creación del mundo. Todavía no se había determinado y hacer todas las cosas que Dios hizo en Génesis 1. Entonces este versículo es anterior al versículo de Génesis 1:1. En el principio. Y el Verbo, dice la palabra, el Verbo fue hecho carne. ¿Cuál fue el Verbo que fue hecho carne? ¿Cuántos pueden decir? El Verbo que fue hecho carne se llama Jesucristo. La palabra que fue hecha carne, la palabra de Dios que fue hecha carne se llama Jesucristo. Todos sabemos que cuando en el principio Dios creó, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dios envió la palabra. Dios dijo la palabra. Dios estableció la palabra. Y la palabra de Dios se estableció, y dice la Biblia que por la palabra que Dios estableció fueron creados los cielos, fue creada la tierra y fueron creadas todas las cosas. Aquí hay bastante poder en esta palabra, hay bastante revelación en esta palabra. Pero ¿de quién se trata esta palabra? Se trata de Jesús. Amén. Hay muchos versículos en la Biblia que uno los estudia, los analiza reposadamente y se va a dar cuenta de muchas cosas bien interesantes. Porque aquí está diciendo que Jesucristo, ya cuando se hizo carne, ya no como estaba en el principio, sino que se hizo carne, se metió en la naturaleza humana, se hizo un hombre, nació en el vientre de María. Entonces dice la Biblia que habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo estuvo siempre lleno de la gracia de Dios y lleno de la verdad de Dios? Pueden decir amén a esta palabra. Pueden decir yo lo creo. Jesucristo estuvo lleno de gracia y está lleno de la gracia de Dios. Y también es una virtud ¿de quién? La verdad es una virtud del Espíritu Santo. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y estará en vosotros.
el Señor en el capítulo 14 que estuvimos analizando exhaustivamente en la pasada en la pasada prédica, estuvimos mirando cómo Jesús le está hablando a ellos del Espíritu, porque recuerden que era un tiempo en el cual los apóstoles estaban conmovidos, estaban tristes, estaban deprimidos, ellos pensaban que Jesús los iba a dejar solos, pensaban que iban a quedar abandonados, y Jesús le está hablando entonces del Espíritu Santo de Dios. Y dice Jesús, el Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede conocer, no puede recibir porque no lo ven ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Recuerden ustedes que Él anteriormente les había entregado el Espíritu Santo para que pudieran operar. Cuando le dio la orden, vayan de 2 en 2, tanto a ellos, los 12 como a los 70, le dijo, vayan de 2 en 2. ¿Y qué fueron a hacer ellos? Fueron a ejercitar lo que habían aprendido con Jesús. Y ellos venían muy alegres y le dijeron al Señor, ¿sí se acuerdan? Le dijeron al Señor, Señor, estamos sorprendidos, estamos alegres, estamos conmovidos porque los demonios se nos sujetan en tu nombre y porque la gente está siendo sanada por la palabra que sale de la boca de nosotros, que es la misma palabra que salía y que les enseñó Jesús. Amén. Hay una conexión muy poderosa aquí de espíritu a espíritu, una transferencia de Jesús hacia los discípulos, y los discípulos fueron y trajeron esta victoria. Pero en Juan 5:6, en la primera de Juan 5:6, dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Mediante agua y sangre qué significa? Que vino a nacer como hombre en la tierra, agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Diga, el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Entonces, yo quiero que ustedes vean y estén claros en que tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, una virtud cardinal de ellos es la verdad. El Padre es el Dios de la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y Él mismo es la verdad. Gloria al Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? Porque creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo, y los tres son verdad. Amén. La verdad está en ellos. Nuestro Dios es un Dios de verdad. Recuerden que el Señor en el Antiguo Testamento le hablaba a la gente y le decía, yo no soy un hombre para mentir, ni soy hijo de hombre para arrepentirme. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Rey? Jesús, aparte de establecer que Él es la verdad, también nos enseñó que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Repetimos. Jesús, aparte de establecer que Él es la verdad, también nos enseñó que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Vamos a adentrarnos más allá, más profundamente en el tema y establecer que la verdad de Dios es sobrenatural. La verdad humana hace parte de los sentidos y hace parte del razonamiento, y hay un conocimiento que se llama epistemológico, y la gente, cuando la epistemología daba vueltas con eso, y eso parecía que fuera el último descubrimiento, pero no significa otra cosa que el conocimiento humano proviene de los sentidos y del razonamiento humano y de la conciencia del hombre. Pero la verdad de Dios, diga, la verdad de Dios va más allá. Porque lo espiritual siempre va a ir más allá. Lo espiritual se mete con lo invisible, lo espiritual se mete con lo que el hombre no sabe, lo espiritual se mete con lo que los sentidos no pueden alcanzar, lo espiritual se mete con lo que el razonamiento no puede alcanzar. Siempre va a ir más allá lo espiritual. Y la verdad de Dios es espiritual y la verdad de Dios es sobrenatural. ¿Qué significa esto? Pastor, esto significa que tenemos que hacer un rompimiento en nuestro concepto de la verdad y apreciación de la verdad. Porque si tú miras, Jesús es el Hijo de Dios. Eso es una verdad sobrenatural. El mundo no la entiende. No la entendieron los judíos que fueron preparados más de 2000 años desde Abraham hasta Juan el Bautista. Y no lo entendieron y no lo recibieron, porque la Biblia dice en el libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ellos no le creyeron a Jesús. Y esto es una verdad cardinal. Jesús es Hijo de Dios. Jesús es el ungido de Dios. Jesús es el Cristo. Esas son verdades que están establecidas en la palabra y yo las creo. No sé tú, pero yo las creo. Pero digo, pastor, yo también las creo.
yo también me pongo de acuerdo con la palabra. Yo también creo que la palabra es verdad. Yo también creo que Jesucristo es la verdad. Amén. Un día, Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión entre permanecer en la verdad de Dios o escoger el camino de la mentira de Satanás. ¿Cuántos recuerdan eso? Ellos tenían que tomar una decisión. Obedecer lo que Dios decía, porque la verdad tiene algo, y eso es una característica que vamos a ver al final. ¿Cuál es la actitud de los creyentes frente a la verdad? Y Adán y Eva tomaron la mala decisión, la desobediencia a la verdad de Dios, la desobediencia a la voz de Dios, la desobediencia a lo que Dios había establecido para ellos, porque Dios les dijo, ciertamente moriréis. Si se comen de este árbol, van a morir. Pero ellos no creyeron a Dios, cambiaron la verdad por la mentira y sucumbieron y enterraron a toda la humanidad y perdieron lo sobrenatural, perdieron el regalo del espíritu que tenían, porque su espíritu ahora murió instantáneamente, porque para que un espíritu se pueda mantener conectado con el Señor, tú tienes que estar haciendo caso omiso de lo que dice el diablo, caso omiso de las palabras de la gente, caso omiso de tantas cosas que llegan a tu mente, que llegan a tu espíritu, que llegan a tu alma, pero que no son verdad. Entonces tú tienes que dejarlas a un lado, porque la verdad de Dios te dice otra cosa, y la verdad de Dios es por la cual tú te tienes que guiar. Hubo una asignación a Adán y hubo una asignación a Eva. Ellos tenían que caminar derecho, tenían que seguir por ese camino, tenían que avanzar siempre en ese camino y conducir toda la humanidad hacia el Padre, con formar la gran familia de Dios en la tierra, pero fracasaron en el proyecto. ¿Por qué fracasaron? Porque ellos le creyeron a otra voz, no una voz de Dios, sino una voz de un enemigo de Dios, de un archienemigo de Dios. Y este archienemigo de Dios los convenció y les quitó todo lo sobrenatural que ellos tenían. Ya ellos quedaron sin poder, ellos quedaron sumisos, ellos quedaron dependientes, no de Dios, sino dependientes de un demonio, dependiendo de un espíritu contrario. Ya sabemos que estos resultados fueron funestos para la humanidad. Pero estamos hablando de que la palabra de Dios es sobrenatural. Estamos hablando de que la verdad de Dios es sobrenatural. Como lo dijo Jesucristo, la verdad de Dios es su palabra en Juan 17, 17, que ya habíamos visto. La verdad de Dios es Jesús. Como lo dijo Jesús, Juan 14, 6, yo soy la verdad. Jesús es la palabra de Dios que se hizo carne. Juan 1, 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y en Juan 1, 14, este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Yo creo que todos estos asuntos que estamos hablando, si usted le toma buena nota de ella y aprende esta palabra y se fundamenta en esta palabra, no va a haber diablo que lo engañe, no va a haber demonio que lo saque a usted de la fidelidad a Dios, de el camino del Señor, de estar con el Señor, de creer que Dios es veraz, que Dios no dice mentira, pero el diablo sí miente, porque miente desde el principio. Ahora, hay un asunto bien importante que yo les voy a decir a ustedes. Hablar la verdad a personas que tienen solamente un entendimiento natural no es fácil. Hablar la verdad, cuando lo dijo Jesús, cuando Jesús habló su verdad delante de la sinagoga, y comenzó Jesús a ministrar en la sinagoga, porque Jesús iba como hizo Pablo, él iba a la sinagoga y él enseñaba en la sinagoga. Se colocaba ahí cerca del lugar donde estaban las ofrendas y comenzaba a enseñar la palabra. Era un maestro de la palabra y Jesús comenzó a enseñar. El capítulo 8 de Juan, que le recomiendo a toda la iglesia, a todos los creyentes, a todos los ministros, a todos los que me están viendo, les recomiendo el capítulo 8 de Juan, porque el capítulo 8 de Juan muestra este asunto de la verdad sobrenatural de Dios. Y cómo Jesús era sobrenatural. Un ejemplo, en el arranque del capítulo 8, no voy a leer, sino solamente voy a parafrasear. Cuando él estaba enseñando, los fariseos se la tenían montada. Y los fariseos creían que ellos podían sorprender a Jesús en cualquier momento. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Irrumpieron en medio de la enseñanza que estaba haciendo Jesús, que tenía varios discípulos que estaban escuchándolo. Y entonces trajeron una mujer y dijeron, mira maestro, esta mujer que hemos encontrado en el acto mismo de adulterio. Y Moisés dice
o Moisés nos enseñó, ¿qué les enseñó? Que hay que matarla a piedra, hay que levantarla a pedradas. Y usted se va al libro de Levítico y efectivamente Moisés enseñó que la mujer o el varón que sean encontrados en adulterio deben ser muertos a piedra. Mire usted, escuche usted, porque está el Antiguo y está el Nuevo Testamento. Está la ley y está la gracia. Jesús tuvo un enfrentamiento firme y fuerte de lo que él era y de lo que él representaba, que como dice el libro de los Hebreos, que usted puede estudiar el libro de los Hebreos y puede mirar el tipo de sacerdocio de Aarón y puede mirar el tipo de liderazgo de Moisés y el tipo de liderazgo de Jesús, y va a encontrar que Jesús es superior a Moisés y Jesús es superior a Aarón. Y Jesús no se molestó, Jesús ni se inmutó. Jesús, al contrario, se sentó en el suelo y se puso a escribir allí. A escribir y escribir y escribir, y los tipos ya habían interferido con la enseñanza que él estaba haciendo. Ya ellos habían logrado en parte el propósito de interferir con lo que él estaba tratando de enseñar a los discípulos. Y otra vez volvían a decirle, ahora respóndenos Jesús, dinos Jesús, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú de esta mujer? ¿Qué vamos a hacer con ella? Moisés dice que la matemos. ¿Y tú qué dices, Jesús? Y Jesús callado, Jesús callado, Jesús callado. Ellos volvían a insistir, ¿la matamos o no la matamos? Moisés dice que la matemos. Jesús calló hasta el momento que Jesús se levantó. Pero no se levantó con ira, no se levantó con furor, no le dijo respeten la clase, no le dijo por favor ustedes tengan moderación. Jesús, ¿qué le dijo? Es una palabra bien bueno, bien hermosa. El que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Otra vez repito, el que de ustedes, le estaba diciendo a esos fariseos bribones, a esos fariseos molestosos, a esos fariseos agitadores, a esos fariseos adversarios, a esos fariseos opositores, él le dio una palabra simple, sencilla y llana. El que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volvió y se sentó y siguió escribiendo allí, y pasó un rato, y siguió pasando el rato, y siguió pasando el rato, y después él le preguntó a la señora, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Hay alguno allí? Dijo, no, aquí no hay nadie. Dijo que los primeros que se fueron los viejos, los mayores, los que más conocían la Torá, los que más conocían todo esto, los que querían matar a Jesús también, fueron los primeros que se fueron. Y después se fueron los menores. Y después se fueron hasta que no quedó ninguno. ¿Por qué? Porque ellos querían asesinar a alguien por un pecado de adulterio, que es un pecado, pero ellos mismos tenían el corazón lleno de pecado. ¿Qué se manifestó aquí? Diga, se manifestó la gracia y la misericordia de Dios. Otra vez, se manifestó la gracia y la misericordia de Dios. O sea, que esta mujer, sin que Jesús se lo hubiera dicho, ¿qué estaba haciendo con ella? La estaba perdonando su pecado. El mundo es muy fácil para señalar, el mundo es muy fácil para meter el dedo en el ojo, el mundo es muy fácil para hablar el uno del otro. Y como ¿qué decía Jesús cuando encontraba esas situaciones? Oye, tú que estás metiendo el dedo en el ojo, acuérdate que él tiene una pequeña pajita, pero tú tienes un palo. Tú tienes una viga en el ojo, decía Jesús. Yo quiero que ustedes estén siguiendo porque estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el que vino y dio el ejemplo. Jesús es el cual usted y yo tenemos que seguir su ejemplo. Hacer las obras que Jesús hizo es lo que nos corresponde a nosotros en esta tierra. Entonces, este fue un incidente del capítulo 8 de Juan, pero eso no se quedó allí. No se quedó allí. Amén. Porque Jesús en un momento dado comenzó a hablar de que Él era la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabes cómo le respondieron los fariseos? Estamos hablando de la verdad versus la mentira. Había una verdad de Dios que era el perdón del pecado. Jesús le dijo a ella, vete y no peques más. Y había una mentira que era, matemos al que está en pecado.
como hace mucha gente en el mundo hoy. Matemos a ese. Si uno se escucha por la radio, o escucha por la televisión, o escucha por las redes que alguien hizo malo, que lo maten, que lo maten, que lo maten, pero no se ve a sí mismo. Tú también serías digno de muerte, porque la Biblia dice, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque por un hombre entró el pecado en el mundo, y por ese hombre todos somos dignos de muerte, reos de muerte. Hay que tener misericordia, hay que tener el amor de Dios, hay que cambiar en nuestra vida. Tenemos que tener un cambio poderoso en la vida en el cual nosotros tengamos verdaderamente la iglesia sea la representante del amor de Dios. No vamos a ponderar el pecado, pero sí hay que perdonar. Y sí hay que establecer el camino como lo estableció Jesús. Entonces Jesús en esta segunda parte está hablando ya de la luz. Otra verdad, yo soy la luz del mundo. ¿Cuántos creen que Jesús está diciendo la verdad? Que Jesús es la luz del mundo. Lo que dijeron los profetas, lo que dijo Isaías. Aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti resplandecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Amén. Porque Jesús es el resplandor de Dios. Jesús es la luz de Dios. Y dice en Apocalipsis que esa luz es aún mucho más resplandeciente que la luz del propio sol al mediodía. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos puede decir? Pastor, estamos de acuerdo. Nosotros recibimos esa palabra. Verdaderamente Jesús es la luz, porque en medio de la oscuridad que yo vivía, en medio de la oscuridad en que yo estaba, conocí a Jesús y las tinieblas y la oscuridad comenzaron a irse de mi vida, comenzaron a irse de mis emociones, se comenzaron a ir de mis pensamientos. La semana pasada o el miércoles estábamos diciendo que cada uno tiene que aspirar a tener en esta cuarentena un encuentro con Dios. Tienes que aspirar a tener un encuentro con Jesús, porque ese encuentro de verdad, ese encuentro real, ese encuentro que no sea forzado, ese encuentro que sea anhelado, ese encuentro que sea deseado con el Señor, va a permitir que tú dejes todo el pecado y toda la inmundicia que ha rodeado tu vida y mi vida. Estoy hablando para la iglesia, estoy hablando para los que no son de la iglesia y estoy hablando para todo el mundo. Amén. Comenzando por mí el primero. Nadie puede estar libre si no lo hace libre el Señor. Entonces Jesús cuando le habló a ellos, ¿sabes qué respondieron los fariseos? Y es importante que le esté enseñando unas ilustraciones de la verdad. Así como el mundo dice, ¿esta nieve es blanca? Y dice, oye, ¿verdad? El color que tiene esa nieve es blanca. Aquí te estoy hablando de verdades espirituales. Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Sabes qué dijeron los fariseos? Le dijeron los fariseos, tú estás dando testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio es falso. Es decir, le están diciendo, Jesús, tú eres un falso. Hoy en día hay gente que se levanta y condena hermanos y es un falso profeta, y es un falso apóstol, y es un falso pastor, y es un falso ministro, y la gente no tiene, no tiene ningún miramiento, sino que son unos condenadores. ¿Quién es el acusador que dice la palabra de Romanos? ¿Quién es el que acusaba a los hermanos desde el principio? El mismo Satanás. Los que tienen ese espíritu de acusación tienen que revisarse, mi hermano. Revísate porque estamos hablando aquí y delineando la mentira izquierda es de Satanás. Y Jesús es la verdad. Hay dos campos claramente determinados y delimitados. Entonces ellos le dicen a Jesús, tú eres un mentiroso porque tú estás testimonio de ti mismo. ¿Y sabe qué dice la ley? La ley dice que para que un testimonio sea verdadero, tiene que ser un testimonio de dos o más. Entonces, ¿sabes qué le respondió Jesús? Sí, es verdad, yo estoy dando testimonio de mí mismo, pero mi testimonio es verdadero. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué respondió Jesús? Yo sí es verdad que estoy dando testimonio de mí mismo, pero mi testimonio es verdadero. Porque yo sé de dónde vengo y también sé para dónde voy. Diga usted también conmigo, yo sé de dónde vengo y también sé para dónde voy. Porque yo ya encontré el camino. Mi camino se llama Jesús. Díselo al Señor, yo Señor encontré mi camino y mi camino se llama Jesús. Y yo sé que Jesús me dijo que Él es el camino al Padre. Luego yo voy a ir al Padre. Yo también estoy con el Padre. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en mí. Amén. Entonces Jesús le está hablando a ellos y le dice, yo sé dónde he venido y yo sé dónde voy. Pero ustedes, los fariseos, los religiosos, los grandes maestros de la ley, los sacerdotes del tiempo, que ministraban y se daban el lujo y tenían todos los pergaminos y tenían todos los títulos y tenían todos los nombres. Jesús le dijo a ellos, lo repito, ustedes no saben de dónde yo vengo, ni tampoco saben a dónde
yo voy. Ustedes juzgan según la carne. Está hablando de los juicios también de hoy. Porque el hombre cuando se levanta hoy, porque uno cuando ve algo malo, lo primero que se le enciende es la carne y enseguida dice, condénalo, crucifícalo, mátalo, asesínalo, acábalo. Vosotros juzgáis según la carne. O sea, ustedes juzgan según los pensamientos. Ustedes juzgan según sus emociones o según su voluntad. Pero yo dice Jesús, si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Esta es una revelación poderosa y buena que está aquí. Mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. O sea, Jesús está hablando de una verdad espiritual. Jesús está hablando de una verdad sobrenatural. Pero estas personas que conocían la palabra, que conocían el Antiguo Testamento, que conocían el Pentateuco, como hay muchos rabinos hoy que conocen el Pentateuco y conocen más allá del Pentateuco y conocen la Biblia también, conocen el Nuevo Testamento, porque los hay. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Se quedaron así. ¿Y dónde está tu Padre? O sea, tienen la letra, tienen sobreabundancia de letra, pero cero revelación. Diga, cero revelación. No tenían ni idea de quién era Jesús. No tenían idea de quién era Dios y que Dios era el mismo Padre de Jesucristo. ¿Y dónde está tu Padre? Le respondieron. Y Jesús dijo, ni a mí me conocen ustedes, ni a mi Padre tampoco conocen. Si me conocierais a mí, conocieran a mi Padre. Es decir, que ellos no tenían discernimiento para distinguir si lo que decía Jesús era verdad, espiritualmente hablando, de Dios, o era mentira. Porque ellos estaban en el molde antiguo, en el molde de la ley, en el molde de Moisés, y no podían entender lo nuevo que Cristo estaba trayendo en ese momento. Y ellos tuvieron que dejar a Jesús quieto por ese momento. Pero Jesús siguió, porque este tema Él está enseñando. Jesús no es de los que se va a dejar quitar el dominio de la palabra, el dominio de la situación, el dominio del momento, el dominio del tiempo. Jesús siguió diciendo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije, el miércoles, que Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy a ir, pero donde yo voy ustedes no pueden ir. Porque yo me voy a ir al cielo y ustedes no pueden ir todavía al cielo. Y yo voy a ir a prepararle una vivienda a ustedes para que ustedes donde yo estoy estén conmigo. Y después yo volveré y vendré por ustedes y me los llevaré. Gloria al Señor, amén, porque el Señor le cumplió la palabra a cada uno de esos discípulos que creyeron fielmente en Él. Entonces Él le está diciendo a los fariseos, pero los fariseos sí no le da chance, no le da opción de decir, ustedes también van a ir conmigo, porque Jesús sabía que ellos eran pecadores, Jesús sabía que no se iban a arrepentir de su pecado, porque Jesús conoce el corazón. Tú y yo, tú que me estás escuchando ahora, deja todo fariseísmo en el nombre de Jesús. Aquellos que son condenadores, aquellos que ensucian a los hermanos, aquellos que se meten con otros. Jesús te está diciendo hoy, deja tu pecado, vete y no peques más. Perdona a quien tengas que perdonar. ¿Quién soy yo para no perdonar si el Padre me perdona a mí? Además, el Padre me dijo a mí y yo lo aprendí. Si tú no perdonas a tus hermanos los pecados que ellos cometieron contigo, o contra ti, o contra quien sea, ¿quién te va a perdonar a ti? Yo no te voy a perdonar, dice el Señor. Y uno tiene que ser inteligente espiritual. Si mi Padre no me perdona, yo voy a perderme. Yo mejor prefiero perdonar. Amén. Mira lo que está hablando Jesús con los fariseos, porque ese espíritu fariseo ha seguido peleando la batalla con el cristiano. Jesús les dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Estamos hablando de verdades espirituales porque la verdad de Dios es sobrenatural. ¿De dónde es Jesús? Diga, Jesús es del cielo. La Biblia dice que Jesús vino del cielo, pero después subió de nuevo al cielo. Incluso en la revelación que tuvo el apóstol
Pablo en el capítulo 15, que una y otra vez, y el año pasado y el año antepasado le dije, estudia el capítulo 15, porque ahí habla de la transformación de un Jesucristo terrenal a un Jesucristo sobrenatural. Porque ahí dice que cuando el Cristo que murió no es el mismo que resucitó, sino que el resucitó ya no va a morir más, ya es inmortal, pero el que vino tenía que morir. Hay una diferencia. El que muere y el que es inmortal. El que es ahora Señor de todos los cielos y Señor de toda la tierra. Ese se llama Jesucristo, el ciudadano de los cielos, el número uno. Entonces, hoy te estoy diciendo esta verdad sobrenatural. Jesús le está diciendo a ellos, yo soy de arriba. ¿Y ustedes dónde son? De abajo. Hay un tratamiento distinto, yo estoy viendo aquí, entre lo que Jesús trata a los fariseos que son enemigos y son oponentes de la palabra y el tratamiento que le está dando a los discípulos, si usted se da cuenta. A ellos les está diciendo, ustedes no pueden ir donde yo voy, porque ustedes están sumidos en su pecado, porque ustedes no quieren renunciar a su pecado. Diga, yo sí voy a renunciar a mi pecado, yo no soy fariseo. Señor, yo me arrepiento hoy de mi pecado. Usted tiene que meterse con el Señor y comenzar a salir de eso. Amén. Entonces, estos tipos quedaron impávidos, quedaron sorprendidos, no sabían nada. Toda la verdad que conocían ellos, aún toda la letra que conocían, no les servía de nada en ese momento porque estaban perdidos, porque no tenían revelación, porque no daban la oportunidad al Espíritu Santo que interviniera sobre sus vidas para nada. Entonces, ¿sabes cómo le respondieron a Jesús? Entonces, ¿tú quién eres? Este tipo estaba hablando que era de arriba, que era de abajo, que tenía un padre. ¿Tú quién eres? O sea, como hay gente que se pone pesado, se pone difícil. Entonces, ¿tú quién eres? O sea, como te voy a encarar ahora. ¿Tú quién eres? Y Jesús le dijo, lo que desde el principio les he dicho muchas veces, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. El que me envió es verdadero y yo lo que he dicho de él, esto le hablo al mundo. Menos le entendieron. Aquí estamos hablando entonces de que la verdad sobrenatural, que la verdad de Dios es sobrenatural, que la verdad de Dios no se puede entender con sentido humano. El razonamiento humano no te alcanza. Si tú quieres un día ser salvo, si tú quieres un día pertenecer a la familia de Dios, si tú quieres ser una persona distinta, si tú quieres que tu vida sea transformada, tienes que dejar a un lado los simples razonamientos. La mente humana es finita, mas la mente de Cristo y la mente de Dios es infinita. Los límites que tiene el hombre son claros, pero Dios no tiene límites. Entonces te estoy diciendo esta palabra para que usted se vea que hay aún gente que está dentro del mismo cuerpo, todavía está en tinieblas, todavía está nadando por fuera de lo que tenía que hacer. Amén. Ellos no entendieron lo que Jesucristo les hablaba del Padre. Jesucristo le hablaba del que me envió es verdadero. Yo he oído de él y esto le hablo al mundo. Y Jesús le remató en esa parte. Cuando hayan ustedes levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según lo que me enseñó el Padre. Fíjense ustedes cómo está este capítulo 8 tan maravilloso. Yo le hablaba al Señor, Padre, yo quiero hacer una ilustración de que la verdad tuya es sobrenatural, pero no entiendo, Señor, cómo lo puedo hacer, porque no tengo los ejemplos claros de cómo porque tú cuando manejas simplemente versículos, pero no manejas capítulos, no manejas textos gruesos o largos, no te vas a poder entrar en eso. Y fíjate que el Señor está dando aquí una enseñanza poderosa, porque hay algunos que supuestamente debían conocer la verdad, que supuestamente podían entender al Señor, pero no lo podían entender, porque es espiritual la verdad y porque la palabra no se puede entender sino a través de la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y siguió Jesús allí en la sinagoga, siguió Jesús allí con ellos. El Padre me decía en el capítulo 8, en la sinagoga siguió Jesús hablando con ellos. Y le dijo a los que habían creído. Él estaba hablándole a un grupo que eran los que estaban inicialmente. Los fariseos llegaron después, pero los fariseos estaban contagiados. ¿Cómo decir? Los fariseos tenían el COVID-19 y estos que estaban acá estaban sanos. Entonces ellos querían contaminar a los otros para que no le creyeran a Jesús, pero Jesús sí sabía quiénes habían creído. Y mire lo que le dice Jesús a los que estaban de este lado. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis mis discípulos
y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Característica número 1 de la verdad nos va a hacer libres. Diga, la verdad a mí me hace libre. Diga, yo quiero conocer tu verdad, Señor, para que la verdad me haga libre. Aún si tú eres nuevo, primera vez que te panes aquí delante para escuchar una palabra, dile, Señor, yo quiero conocer la verdad porque quiero que la verdad me haga libre. Yo quiero conocerte, Señor, porque tú, Jesús, eres la verdad. Porque Dios es un Dios de verdad. Porque el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Yo quiero conocer el mundo espiritual. Yo quiero conocer lo que tú tienes para mí, Señor. Hay que ser humilde. Pero esta gente, los fariseos no eran humildes. Entonces los fariseos, ¿sabes qué respondieron? Porque yo estaba oyendo la clase. Este tipo está loco. Ahora aquí dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Dice, nosotros no necesitamos ser libres. Nosotros no somos esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. Y como hijos de Abraham ya somos libres. ¿Qué le respondió Jesús? De cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Algo me llamó la atención. Jesús a los discípulos que estaban creyendo le dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero a estos que no creían le dijo, ¿qué les dijo? Si se dan cuenta que la expresión es distinta. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se la puso dura. Se la puso dura porque él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Hoy, mañana, pasado, tienen que creer en mí. Hoy, mañana, pasado, tus generaciones, Israel, tienen que creer en el Señor. Hay mucha gente en el Israel de hoy que no cree en el Señor. Hay mucha gente que está esperando el Mesías de Dios. No son libres. Pueden tener plata, pueden ser ricos, pero no son libres. Esto es bueno que la gente lo sepa, es bueno que la iglesia lo sepa. Porque hay muchas personas que están queriendo meterse en las raíces de Israel, pero no se meten en las raíces de la palabra. Gloria al Señor, gloria al Rey, amén, por esta palabra, porque Jesús está contendiendo directamente con la religiosidad judía. Y la religiosidad judía todavía hoy se considera por encima del cristianismo, se considera todavía por encima. O sea, para ellos no les amaneció Cristo, ni les amaneció el Espíritu Santo, y todavía se creen por encima. Y los fariseos le respondían a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús le dijo, sí, es verdad, ustedes son ciertamente hijos de Abraham. Pero él hizo una diferencia entre los unos y los otros, porque Jesús le dijo a ellos, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Se la puso difícil. O sea, ustedes tienen que creer en mí. En más nadie tiene que creer. Si ustedes no creen en mí, no van a ser libres. El pecado va a estar sobre ustedes, porque es el pecado que se llama la incredulidad. Fue lo que Satán estableció en el hombre cuando lo convenció allá en el huerto del Edén. Y para que la mentira opere, primero Satán envía el espíritu de la incredulidad. Esta gente estaban llenos de incredulidad de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y Jesús le está hablando, y miren la batalla. Yo creo que si yo he durado aquí hablando media hora, 30 minutos, ¿cuánto no duró Jesús? Toda una jornada. Y esta gente no creyó. Para que ustedes sepan que no es fácil que la gente venga tan sencillamente hoy a creer en la palabra de Dios. Pero de todas maneras la palabra de Dios es viva y eficaz. De todas maneras la palabra de Dios, dice la Biblia, que no se le podrá quitar ni una coma ni una tilde, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y el cerebro humano, la inteligencia humana, aún con la robótica, no tiene la capacidad de entender lo que Dios dice. Los robots que van a poner ahora con la tecnología a hacer cosas y cosas y cosas, los robots no tienen esa capacidad de entender. Si los fariseos que vienen de una tradición de 2000 y pico de años, y todavía los judíos hay judíos que tienen 4000 años de estar oyendo palabras y estar mirando palabras, y vino Jesús y pasó Jesús y nació Jesús y murió Jesús y fue judío y fue resucitado y se levantó, y todavía muchos no creen. Entonces, menos la robótica. La robótica no va a lograr traer la salvación al hombre. La robótica no va a traer ni va a llevar al hombre a ninguna parte. La robótica va a hacer lo que va a hacer. Amén. Amén. Entonces, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres, le dijo el Señor.
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Jesús los llevó a ellos al punto final en donde nosotros vamos a llegar. ¿Qué dice Juan 8:39 al 44? Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que les he hablado la verdad. Pregunta, ¿está de acuerdo con Jesús en que Jesús a ellos les dijo la verdad? Cuando le dijo, soy de arriba, ustedes son de abajo, soy el Hijo de Dios, mi Padre es Dios, yo hablo lo que le escucho a Dios. ¿Jesús está diciendo la verdad o está diciendo mentira? Cuando Jesús perdonó a la mujer, era el corazón de Dios que había que perdonar a la mujer para enseñarle al mundo que el mundo es así y el mundo es violento y el mundo peca y peca y peca, pero cuando peca alguien lo condena. Porque eso se llama fariseísmo. Y hoy estamos enfrentando la verdad a la mentira farisea. Que esa mentira farisea todavía existe en muchos sectores aún de la propia iglesia cristiana. Ahora procuráis matarme a mí, hombre que les he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente ustedes me amarían. Verdad. Jesús es el Hijo de Dios. Ustedes son de Dios. ¿Qué harían con el Hijo de Dios? Yo diría, yo lo amaría. Porque es Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús está diciéndole una gran verdad. Si ustedes verdaderamente fueran hijos de Dios y fueran hijos de Abraham, me amarían a mí. Porque Abraham deseó ver este día. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Esto es pura verdad sobrenatural. Por eso Jesús está demostrando que Él es esa verdad. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Recuerde que en el principio, como dice el verbo, estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. O sea, ellos estaban juntos. No había tomado la determinación de venir a la tierra. No se había decidido lo que había que pasar, porque Dios ve todo antes de que las cosas ocurran. Amén. Y Jesús le sigue diciendo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Ellos se decían de Dios, pero conocían era la letra, que ya esa letra se hacía muerta en el sentido de que si no entendían lo que Jesús estaba diciendo, que era lo nuevo de Dios, que era el Dios vivo, que era el Dios delante de ellos habían quedado obsoletos, habían quedado afuera. Vosotros sois, dice Jesús, de vuestro padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dice el Señor. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. O sea, ellos creen la mentira, pero no creen la verdad. Ellos dicen que son de Abraham según la carne, pero no según el espíritu, porque en el espíritu Abraham le creyó a Dios y le fue contada su fe por justicia. Jesús le repite, y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creen? Pregunta, ¿cuántos de los que están escuchando este mensaje de corazón puede decir, Señor, yo te creo? Repito, dígale, Señor, yo te creo. Los que son de Dios digan, Señor, yo te creo. Los que son de Dios digan y cópienlo y escríbanlo y muéstrenlo. Amén. Demuestre su fe con hechos, demuestre su fe con palabras, demuestre su fe con admiración, demuestre su fe con la adoración, demuestre su fe ahora. No te quedes callado, no te quedes callado, no te quedes amarrado en los pies. Desátate y proclama tu fe. Quiero ver en esta casa hombres de fe, quiero ver en esta casa mujeres de fe, quiero ver gente que sea capaz de levantar su mano
o de levantar algo, o de gritar, o de decir amén, o lo que sea, pero quiero ver, no quiero ver una iglesia muerta, una iglesia de personas que estén quietas frente a la palabra que se está dando, porque Jesús tiene dos grupos. Aquí está el grupo de los que están creyendo, aquí está el grupo de los que le creyeron a Él y los que lo obedecieron y le siguieron, y están los otros, los que no creen. Están los fariseos. Diga, yo no soy fariseo, yo creo en Jesús. A ver, yo no soy fariseo, yo creo en Jesús, yo soy de Jesús, Jesús es mío. Yo soy de Jesús. Jesús y yo somos uno. El Espíritu Santo y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Yo pertenezco al camino. Yo pertenezco a las ovejas de Dios. Yo pertenezco al redil de Dios. Yo soy de Dios. La palabra que te venga ahora a la mente, al corazón, suéltala. Si eres de Dios, suelta la palabra. Suelta la palabra. No te quedes callado. No te quedes callado. Hazlo ahora. Porque tú sabes cuánto le costó a Jesús. Cuánto hizo Jesús. Cuánto trabajó Jesús. La asignación de Jesús era ir por las ovejas perdidas de Israel. Y dentro de las ovejas perdidas de Israel estaba el rey. Estaban los príncipes, estaba el sacerdocio, estaban los levitas, estaba toda esa gente. Y trabajó con ellos, y pulsó con ellos, y les dio palabra. Y otra vez insistió, y otra vez les habló. Y hay una parte de la palabra que dice, bueno, si no me creen a mí, nada de lo que hablo, créanle a los hechos que yo hago. Créanle a las obras que yo hago. Miren cómo yo estoy enfrentando a Satanás. Miren cómo estoy enfrentando las obras del diablo. Cómo estoy deshaciendo las obras del diablo. Cómo ahí los cojos se sanan. Cómo los cojos saltan. Cómo los ciegos ven. Los mudos hablan. Los sordos oyen. Hoy te digo a ti lo mismo. Tu fe tiene que ser una fe violenta, tu fe tiene que ser una fe de ataque, tu fe tiene que ser una fe poderosa, tu fe no puede ser una fe porque el Jesús que yo estoy viendo aquí no es el que le están mostrando a uno, el que le enseñó la religión pasada, no, es un Jesús activo, y un Jesús proactivo, y un Jesús fuerte, y un Jesús que está convencido, un Jesús que no se deja milanar, ni se deja rinconar por la religión. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo creo en Jesús? Yo creo que en este Jesús. Un Jesús poderoso, un Jesús fuerte, un Jesús que vino a hacer la obra de Dios, que no tuvo miedo frente a los fariseos, frente a los enemigos de Dios. Gracias al Señor. Le damos gracias al Rey. Le damos gracias al Rey por toda esta palabra. ¿Cuál debe ser la actitud que tú y yo tenemos que tener frente a la palabra? ¿Cuál debe ser la actitud que tú y yo tenemos que tener frente a la verdad de Dios? Todo lo que les voy a decir tiene palabra de versículo de respuesta, pero no hay tiempo para decir los versículos. Pero tú y yo tenemos que conocer la palabra. Diga, yo tengo que conocer la palabra. Tenemos que tener conciencia de la verdad. Tenemos que buscar la verdad de Dios. Tenemos que elegir la verdad de Dios. Tenemos que creer en la verdad de Dios. Tenemos que amar la verdad de Dios. Tenemos que caminar en la verdad de Dios. Tenemos que vivir por la verdad de Dios. Tenemos que obedecerla. Los creyentes tienen que caminar en la verdad. Los creyentes tienen que obedecer la verdad. Tienen que adorar en ella. Y le dije a los salmistas, usted no se ponga a estar pendiente de que si el mundo lo ve o si el mundo le da like. Usted adore en espíritu y en verdad. Adore en espíritu y en verdad, porque tal adoradores Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. No es por la presentación, es por el espíritu, es por la unción, es por la gracia de Dios. Y esto va a ser una revolución impresionante. Creo que estos días son días maravillosos porque todos tenemos que meternos en una cuarentena con el Señor, de llegar al corazón del Señor y mover el corazón de Dios. Amén. Y tienes que hablar la verdad de Dios. No te puedes quedar callado. Amén. ¿Y cuál es la actitud de los malvados? Los malvados rechazan la verdad de Dios, no hablan la verdad de Dios, tuercen la verdad de Dios, suprimen la verdad de Dios, la cambian por la mentira, se desvían de la verdad, se oponen a la verdad, se vuelven de la verdad. Quiero darle gloria y honra al Señor. Levanta tus manos ahora. Padre, gracias Dios por lo que tú has hecho en esta mañana. Gracias por la palabra que has traído, Dios. Gracias, Padre, porque la Biblia se defiende a sí misma. Tu palabra es verdad. La palabra es la verdad. Pero el que dijo yo soy la verdad,
Yo lo creo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es la verdad. Dios es un Dios de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad. Y Jesús le dio al Espíritu Santo la comisión de que Él es quien nos va a guiar a toda la verdad. Dijo Jesús, porque el Espíritu conoce de mí, el Espíritu sabe de mí, y lo que sabe de mí se los va a decir a ustedes. Lo que el Espíritu sabe del Padre se los va a dar a ustedes. Tome ahora su mano por delante. Levante su mano y diga: Señor, yo levanto mi mano y digo: yo soy partidario de la verdad. Yo caminaré en la verdad. Yo buscaré la verdad. Yo amaré la verdad. Yo trabajaré en la verdad. Yo hablaré la verdad. Yo me moveré en la verdad. Pero también, Padre, perdóname por mi tiempo anterior, por mi pasado, Dios, por haber amado tanta mentira, por haber andado en tanta mentira, por haber creído tanta mentira, Señor. Ahora mismo, Padre, que la sangre poderosa del Cordero se lleve y reprenda todo espíritu de mentira en mi vida, todo espíritu de mentira en las iglesias de Cristo Jesús. Ahora los espíritus de mentira caigan en el nombre de Jesús. Todo lo que no es de Dios cae ahora en el nombre de Jesús y se levanta la verdad de Dios. Se levanta la verdad de Dios. Así como se levantó Jesús frente a aquellos fariseos y les dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Diga: yo conozco la verdad, ahora yo busco la verdad, porque sé que la verdad me hace libre, porque sé que la palabra me limpia, sé que la palabra me transforma, sé que la palabra me cambia, sé que la palabra hará cosas nuevas en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, lo creo y lo recibo y lo establezco para mi vida. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Tu nombre es santo y poderoso. Quiero bendecirlo y darle gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta mañana y recordarle nuestra cita el otro miércoles. Siga usted atento, estudie la palabra, busque la palabra, bendiga a su familia, comparta este mensaje y el anterior. Compártalo y llévelo a muchos, que muchos conozcan esta palabra, que muchos tengan esta revelación, que muchos sean nutridos con esta palabra. Bendigo sus nombres, doy gloria y honra al Señor por sus vidas. Iglesia de Dios, son ustedes maravillosos y buenos. Reciban ahora todo. Amén, amén y amén.